Centros de Arte, Cultura y Turismo, Cabrera Medina y Cabildo de Lanzarote patrocinan este espacio. Bienvenidos al segundo programa de Saber de César. Ya saben, este concurso de Biosfera Televisión que habla de la vida, la obra, el pensamiento y el tiempo que le tocó vivir a César Manrique. Un programa, ya lo comenté en el anterior programa, pensado para el centenario, pero como nos pasó lo que nos pasó de las pandemias y estas cosas, lo hemos tenido que aplazar justamente hasta ahora. En los próximos minutos, dos equipos de dos institutos, de centros de enseñanza secundaria de Lanzarote, van a tratar de acertar el mayor número de respuestas, de preguntas posibles para ver quién se lleva en este segundo programa el gato al agua. Vamos a recordar la clasificación del grupo A en el anterior programa, que fue el que hemos emitido con anterioridad, y así estaba la clasificación a la hora de empezar. El Agustín Espinosa A tiene una victoria, 2 puntos y 10 preguntas directas acertadas. El Colegio Arenas Internacional tiene una derrota, 1 punto por tanto, y 9 preguntas directas acertadas. Recuerden que al final de la liguilla de todos contra todos se clasifica el primer equipo y el mejor de los segundos de los grupos A y B. Ya lo iremos contando. Enseguida estamos con la presentación de los equipos que nos acompañan en el segundo programa, pero antes el uniforme de hoy, uniforme diseñado por César Manrique para los trabajadores de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, en aquellos años hechos a medida, y estos son algunos de los originales que todavía quedan. Como pueden ver, los trabajadores están bastante más figurines que uno, bueno, en fin. Mirador del Río, este es uno de los uniformes que se podía ver en el Mirador del Río, así que un saludo para todos los trabajadores de los Centros de Arte, Cultura y Turismo que van más allá de su responsabilidad laboral, mimando y cuidando cada detalle tal y como Manrique siempre quiso desde el primer día. Venga, pues vamos a ello, hoy con este uniforme del Mirador del Río, y les presento ya el sorteo previo. Ha deparado que hoy el equipo rojo sea el equipo del CEO Argana B. Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Vamos a conocer a los participantes. ¿Me dices tu nombre? Me llamo Eric. Eric, ¿y tu afición favorita es? Jugar al fútbol. Jugar al fútbol. Gara. Me llamo Gara y mi afición favorita es jugar al fútbol. Al fútbol también. Por cierto, pueden decir también los apellidos si quieren, porque si yo estuviera en mi casa, estará mi hijo ahí y no dice mi apellido. Bueno, Eric, ¿lo quieres decir o no? Rodríguez, muy bien. Gara. Gara García Conejo. Perfecto. ¿El tuyo? Jonathan García, y mi afición es montar en bicicleta. Montar en bicicleta, qué bueno. Me llamo Isabel Durán y pues me gusta dibujar. Dibujar, estupendo. Pues mira, muy apropiado además para este programa, que buena parte de él está dedicado al arte o tiene que ver con el arte. El IES Blas Cabrera Felipe B es el equipo, hoy el equipo negro. Muy buenas tardes, chicas. Igual, chicos, nos dices tu nombre y tu afición favorita, por favor. Me llamo Suechin y me gusta leer. Leer. Yo me llamo Cabra Corujo García y a mí me gusta mucho cantar. Cantar. Me llamo David Alejandro y a mí me gusta el baloncesto. El baloncesto. Me llamo Kaisin y me gusta la natación. La natación. ¡Ay, qué diversidad, madre mía! Cantar, dibujar, natación, fútbol, baloncesto, leer. Bueno, pues un poco como todos, ¿verdad? Como ustedes también en casa. Este concurso también está pensado para ustedes, porque podrán jugar en casa, tratar de adivinar las respuestas que vamos a formular ya de inmediato y a ver si también saben mucho o no acerca de César Manrique. Es que es tanto como saber el por qué estamos aquí hoy, somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, hemos renunciado a lo que hemos renunciado y, en definitiva, todo eso que nos está pasando en buena parte es gracias a la transformación de la isla de Manrique, del Cabildo de aquella época, de mediados de los 60 de Pepín Ramírez, y a la llegada también fundamental de la desaladora del agua potable a Lanzarote. Todo eso junto pues es de lo mejor que nos ha pasado en la historia de Lanzarote, para que no nos vamos a engañar. Venga, pues vamos allá. Primera prueba de este segundo programa, la típica prueba, te hago una pregunta, la sabes sí, puntos para ti, no la sabes, rebote, puntos para el otro. Hemos sido muy originales, le hemos llamado a esta prueba ¿Sabes la respuesta?
vamos allá, llegó el momento soñado, el momento deseado en este primer programa para ustedes, segundo programa de Saber de César. Voy a sacar ya las preguntas del equipo rojo y vamos allá. Empieza la prueba. ¿En qué municipio de la isla nació César Manrique? Puede ser que naciera en Aría, opción A, puede ser que naciera en Arrecife, opción B, o pudo nacer en Tinajo, opción C. Tiempo. B, Arrecife. B, Arrecife. Vamos a ver dónde nació César Manrique. ¿Es correcto? ¿Nació en Arrecife? Correcto. Los dos primeros puntos que suben al marcador del CEO Argana. Enhorabuena. Estrenaron ya casillero y vamos con la primera de las preguntas para el equipo del Blas Cabrera Felipe. Equipo B. Blas Cabrera Felipe presenta a dos equipos, igual que el CEO Argana. Vamos allá con la primera pregunta. ¿Sabrían decirnos cuántos hermanos y o hermanas tenía César Manrique? Opción A, era hijo único. Opción B, tenía 2. Opción C, tenía 3. Tiempo. C, 3. Opción C, 3 hermanos. ¿Es verdad que Manrique tenía 3 hermanos, hermanas? Es correcto también, 2 puntos para el Blas Cabrera Felipe B. Hemos estrenado también marcador, nos hemos soltado ya, hemos destensado el 3% de los nervios, ya no están. Queda el 97%, que sigue siendo bastante. Vamos por la segunda pregunta para el CEO Argana. El jardín de cactus, los jameos del agua, Timanfaya, son intervenciones artísticas conocidas como... ¿Cómo se conocen esas intervenciones? A, arte ecléctico. B, arte público. C, arte y parte. A ver, ¿cómo se llamará? Si ecléctico, público o arte y parte, y el que reparte se lleva la mejor parte, que decíamos cuando eso. Hoy se llamarían comisiones, pero bueno, ya hablamos de otras cosas. ¿Lo saben ya? Sí. Gara, ¿cómo se llama? B, arte público. B, arte público, se llamaba así esa fórmula de intervención de Manrique. Arte público, efectivamente, 2 puntos más para el CEO Argana. Vamos a por la segunda pregunta para el Blas Cabrera Felipe. Tienen que contestar. ¿En qué consiste la simbiosis que fue el faro de toda la creación de César Manrique? Arte, naturaleza, naturaleza, arte. B, tierra, creación, creación, tierra. O C, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. ¿Cómo se llamaba esa simbiosis de la que Manrique siempre decía? ¿La tienen ya ahora? Arte, naturaleza, naturaleza, arte. La A, arte, naturaleza, naturaleza, arte. Esa era la simbiosis. Esa era efectivamente la simbiosis. 2 puntos también para Blas Cabrera Felipe. Era algo que teníamos todos muy metidos en la cabeza, ¿no? Esa simbiosis que Manrique siempre decía, arte, naturaleza, naturaleza, arte. Tercera pregunta, bien todo, ¿no? Vamos bien, vamos allá. Esta es un poco larga, así que hay que prestar atención. Uno de los que hoy son los centros de arte, cultura y turismo de Lanzarote sirvió como escondite de la población frente a los ataques e invasiones de los piratas procedentes del norte de África durante los siglos XVI y XVII. ¿Sabrías decirnos de qué centro se trata? ¿Dónde se escondía la gente cuando llegaban los piratas? ¿En los jameos del agua? ¿En el mirador del río? ¿O en la cueva de los verdes? Tiempo. ¿Dónde se escondía la gente? Habría que ponerse en el pellejo, ¿eh? Aquellos sí que eran invasiones, no lo que algunos dicen ahora. ¿Lo sabes, Gara? Sí, la C, la cueva de los verdes. La cueva de los verdes. Los habitantes de Lanzarote tiraban para arriba para la cueva de los verdes para esconderse de los piratas. Pues sí. La verdad que sí, eran otros tiempos naturalmente y la cueva servía para eso, ¿eh? Luego igual los piratas iban a echarse una caña a los jameos, pero la población estaba en la cueva de los verdes. Venga, pregunta número 3 para el Blas Cabrera Felipe. Solo una de las siguientes características define la obra de César Manrique. ¿Sabrían decirnos de cuál se trata? La define el uso de muchos colores, la define el uso de materiales del entorno o la define el uso de muchos plásticos, metacrilatos, y añado yo, neones y demás. Tiempo. ¿Qué característica define la obra de Manrique? ¿Lo sabes ya, ahora? Sí, la B, uso de materiales del entorno. La B, uso de materiales del entorno, es decir, no muchos colores y no muchos plásticos y metacrilato, ¿no? Vamos a ver si es la B, el uso de materiales del entorno. ¿Es así? Efectivamente, el uso de materiales del entorno define buena parte de la obra de Manrique, con el añadido de que estamos hablando de obra de los años 50, 60, ya reciclaba el hombre, imagínense. Cuarta pregunta
para el equipo del CEO Argana y también para ustedes en casa, que ya les imagino allí. Sube la tele, que no me entero, y esta me la sé. Yo lo hago cuando hay un programa Cultureta, soy el enterado de la casa que voy contestando cosas y fallando la mitad. Bueno, ¿dónde se encuentra el parque infantil creado por César Manrique? ¿Se encuentra en Guatiza? ¿Se encuentra en el Parque José Ramírez Cerdá de Arrecife? ¿O se encuentra en la Plaza de los Leones de la Villa de Teguise? ¿Dónde está la intervención en un parque infantil de Manrique? 25 segundos. La intervención de César fue muchos lugares del espacio público. ¿Lo sabes ya? Sí, en el B, en el Parque José Ramírez Cerdá de En Arrecife. el B, Parque José Ramírez Cerdá de Arrecife. Ahí está el parque infantil creado por César Manrique. Efectivamente, ahí está, y no nos referimos a los remos ni nada de eso, toboganes y estas cosas, sino naturalmente al propio espacio. Cuarta pregunta para el Blas Cabrera Felipe, para ustedes también, por tanto, en casa. ¿Qué había antes de la intervención arquitectónica por parte de César en los jameos del agua en ese sitio? Y bien podríamos decir que se trata de un paradigma de su ideario estético. Lo que hoy son los jameos, ¿antes qué era? ¿Un corral de cabras y ovejas? ¿Un vertedero municipal? ¿O un vivero de carnada para pescar calamares? No, tremendo vivero. Vamos allá. Está muy bien porque casi nunca agotan el tiempo, eso quiere decir que tienen perfectamente estudiado el tema. 20 segundos, queda tiempo, piénsenlo bien y cuando lo tengan ya me lo dicen. La Ahora. B, un vertedero municipal. La B, un vertedero municipal, esa auténtica maravilla, esa joya que son los jameos del agua, está limpísima, está radiante, espectacular, cuidadísimo, etcétera. ¿Era un vertedero antes? Era un vertedero antes, efectivamente, por eso decía el enunciado de la pregunta, era una muy buena pista, que bien podríamos decir que se trata de un paradigma de su ideario, ¿no? Convertir la basura, en este caso, en belleza. Venga, quinta pregunta y hacemos una pausa para recontar marcadores y destensar un poco el tema. ¿A quién eligió César Manrique para que se encargara de la instalación de luces en el interior de la Cueva de los Verdes? ¿Llamó a Jesús Soto? ¿Llamó a Luis Morales o llamó a Cristiano Ronaldo, que también tiene luces? Campeón, todo el mundo tiene luces, más o menos. ¿A quién llamó Manrique? A Jesús Soto. ¿Fue Jesús Soto quien instaló las luces o ideó, diseñó las luces en la Cueva de los Verdes o fue Cristiano Ronaldo? Pues efectivamente Jesús Soto, enhorabuena, respuesta acertada, 2 puntos para el CEO Argana. Quinta pregunta para ustedes, quinta pregunta para Blas Cabrera Felipe. El logo, el logotipo de los jameos del agua, realizado por Manrique, ¿está inspirado en qué? ¿En una palmera canaria? ¿En un cangrejo blanco ciego? ¿O en un juguete del viento? ¿Cuál es el logo de los jameos del agua? Bueno, pues a pensar. El cangrejo blanco ciego. El cangrejo blanco ciego. Sí. Está inspirado el logo de los jameos del agua en un cangrejo blanco ciego llamado casi como yo, jameíto. Efectivamente, así se llama el cangrejo blanco ciego. Por tanto, respuesta acertada para el Blas Cabrera Felipe B. Esto está, pero vamos, como dirían erróneamente los comentaristas del baloncesto, en la máxima igualdad. Como su propio nombre indica, la igualdad es igual, no es ni máxima ni mínima. Pues bueno, estamos en la máxima igualdad. Vamos al recuento de marcadores. Así está ahora mismo el marcador: 10 puntos para el CEO Argana B, 10 puntos para el IES Blas Cabrera Felipe. El resultado son 5 respuestas acertadas a la primera de manera directa por cada uno de los equipos. Bueno, cara mejor, ¿no? Sí. Ya ves que las preguntas son facilitas, que no pasa nada, que nos las sabemos todas y demás. Eric, ¿cómo lo llevas? Bien también, ¿no? Bien. Estupendo. Por aquí, bien, que ahora ustedes también bien. Bueno, pues estupendo. Vamos a ver si en la segunda parte de esta prueba, en las siguientes 5 preguntas, la cosa sigue igual de optimista. Yo creo que sí. Venga, sexta pregunta. CEO Argana, probablemente una de las reflexiones más cortas de las que dijo Manrique sea la definición que hizo de lo que es ser artista. ¿Qué era ser artista para Manrique? A, ser una personalidad. B, ser libre. O C, tener muchos seguidores en Instagram, Twitter y... Tiempo.
¿Qué era ser artista para Manrique? ¿Lo tienen? Sí. Dime, Gara. La B, ser libre. La B, ser libre. Para César Manrique, ser artista era ser libre. Era efectivamente ser libre, sentirse libre y poder expresar absolutamente toda su creatividad a través del arte. Sexta pregunta acertada, por tanto. Sexta pregunta para el Blas Cabrera, equipo B. ¿En qué iglesia de Lanzarote se encuentra un mural religioso elaborado en toba volcánica de color rojo? Puede ser en la iglesia de San Ginés, puede ser en la iglesia de los Dolores o puede ser en la iglesia de Máguez. Tiempo. A saber, ¿dónde habrá un mural religioso elaborado en toba volcánica, elaborado por César, que no se prodigaba demasiado en hacer obras en iglesias? Alguna hizo y falta saber dónde. ¿La saben ya? ¿Ahora? La B en la iglesia de los Dolores. La B en la iglesia de los Dolores. Bueno, pues vamos a ver si Manrique intervino o no en la iglesia de los Dolores. Me temo que no, así que hay rebote, por tanto, equipo de CEO Argana. ¿Saben ustedes dónde está la obra hecha en toba volcánica? ¿En qué iglesia está? En la C, en la iglesia de Máguez. La C, iglesia de Máguez. Vamos a ver si es correcto. Efectivamente es correcto, en la iglesia de Máguez, por tanto un punto para el equipo CEO Argana. Es la única intervención en obra eclesiástica dentro de la iglesia de Manrique y está en Máguez. Vamos, por tanto, con la séptima pregunta para el equipo CEO Argana. ¿Sabrían decirnos qué hay plantado en la tumba de César Manrique y que mide más de 3 metros de altura? ¿Hay un cactus? ¿Hay una palmera? ¿O hay un hibisco? 3 metros de altura en la tumba de Manrique, en el cementerio de Aria. ¿Qué hay plantado? ¿Un hibisco, una palmera o un cactus? Vamos a ver. Vegetación hay seguro. Falta determinar. Creo que lo tienen ya. Sí. Gara. A, un cactus. A, un cactus. Hay un cactus de 3 metros de altura plantado en la tumba de Manrique. No hay un cactus, ya lo sentimos, hay por tanto rebote para el Blas Cabrera Felipe. Ahora, ¿qué hay plantado en la tumba de Manrique? B, una palmera. B, una palmera. ¿Hay una palmera allí en ese lugar? Hay una palmera, efectivamente, de 3 metros de altura. Rebote, por tanto, acertado. Punto para el Blas Cabrera Felipe B. Séptima pregunta, seguimos con ustedes. Todos lo conocemos como Monumento al Campesino, pero ¿cuál es el verdadero nombre de la escultura ubicada en ese lugar? A, Monumento a la Fecundidad. B, Monumento al Labrador. O C, Monumento al Infinito y más allá. Tiempo. ¿Cómo se llamará eso? Todo el mundo dice Monumento al Campesino. No, se llama de otra manera. Puede ser Monumento a la Fecundidad, puede ser Monumento al Labrador o al Infinito y más allá. En casa, ¿ustedes qué dicen? ¿Lo saben? ¿Hay dudas en el Blas Cabrera Felipe B? Estamos casi a la final, 9 segundos. Ahora, ¿lo sabes? La A, monumento a la fecundidad. La A, monumento a la fecundidad. Ese monumento blanco, ay, que se me cae esto, ahora lo cojo. Ese monumento blanco que está ahí en medio de la isla, que todo el mundo le llama monumento al campesino, ¿se llama monumento a la fecundidad? Pues sí, efectivamente, monumento a la fecundidad. 2 puntos para el equipo del Blas Cabrera Felipe, que de esta manera suma otros 2 puntos a su casillero. Octava pregunta para el CEO Argana. ¿Qué museo en el que intervino César Manrique se inaugura en Arrecife en 1976, coincidiendo con el Certamen Internacional de Artes Plásticas? ¿Se inaugura el Museo de la Historia de Arrecife? ¿Se inaugura el Museo Internacional de Arte Contemporáneo del Castillo de San José? ¿O se inaugura el Museo Agrícola del Patio? ¿Qué museo se inauguró en el 76? Ha llovido desde entonces, ¿eh? Y eso que no llueve mucho, pero bueno. En 1976 se inauguró un museo coincidiendo con el Certamen Internacional de Artes Plásticas. ¿Qué tal en casa? ¿Te llevan bien? Yo esta casi que me la sé. 10 segundos. Gara. La B. La B, que dice Museo Internacional de Arte Contemporáneo del Castillo de San José. ¿Fue ese el museo que se inauguró? Fue efectivamente el museo que se inauguró. Enhorabuena, 2 puntos más para el casillero del del CEO Argana. Un saludo, por cierto, a la familia Barreto y al Museo Agrícola El Patio,
que con tanto esfuerzo tratan de mantener justamente ese monumento también al sector primario de la isla. Octava pregunta, quedan poquitas ya, quedan poquitas. ¿Dónde se encuentra un autorretrato de César Manrique realizado con trozos de madera? A. En el antiguo parador de turismo. B. En la Fundación César Manrique. O C. En la Gran Muralla China. Tiempo. A ver, ¿dónde se encuentra un autorretrato de César realizado con trozos de madera? ¿Qué dices tú? A los que tenemos cabeza corcho nos saldría bien un autorretrato. Pero bueno, no era desde luego ni mucho menos el caso. ¿Pero dónde se puede ver ese curioso autorretrato? ¿En el antiguo parador de turismo o en la Fundación? La B, en la Fundación de César Manrique. Que ahora dice, el Blas Cabrera Felipe dice que está en la Fundación César Manrique, un autorretrato de madera. ¿Lo han visto ustedes allí? Pues lo han visto ustedes allí, y si no lo han visto hay que verlo, porque está efectivamente en la Fundación César Manrique. Enhorabuena. Novena pregunta para el CEO Argana B. En 1987 se presenta en el Scala de Madrid, que era una sala de fiestas con una discoteca a lo bestia, un coche diseñado por César Manrique. ¿Sabrían decirnos de qué coche se trata? A. Era un Opel Corsa. B. Era un Renault Clio, o C. Era un Seat Ibiza. Tiempo. ¿Qué coche? ¿Sabes? La C. ¿La sabes o la C? No. La C. Sí, la C y es la C. Que es lo mismo, ¿no? La sabe y el lance. Disculpa la broma. ¿Era un Seat Ibiza o no era un Seat Ibiza? Claro que sí era un Seat Ibiza, que por cierto, se puede ver uno de ellos en la Casa Museo César Manrique en Aria. Bueno, pues novena pregunta para el Blas Cabrera Felipe B. ¿Cuál era la predilección de César en el uso del color para las puertas y ventanas de las casas de Lanzarote? A. César quería que fueran blancas las paredes y las puertas y ventanas verdes en el Lanzarote del interior y azul en el Lanzarote de la costa. César quería que fueran blancas para las paredes y para las puertas y ventanas el verde, estuvieran donde estuviera la casa. O C. Nunca opinó al respecto, que cada cual lo pintara como quisiera. Tiempo. Vamos a ver. César sugirió, para crear una cierta uniformidad en Lanzarote, que afortunadamente todavía nos dura a día de hoy, esperemos que nos siga durando. Falta descubrir qué sugerencia era esa. Si las casas tenían que ser blancas y puertas y paredes azules en la costa, verdes en el interior, o verdes para todos lados. ¿La B? Sí. La B, blancas las paredes y para las puertas y ventanas el verde. ¿Es eso? Me temo que no era eso exactamente, que ahora hay rebote, por tanto, para el equipo de CEO Argana. La A. La A. César quería que las paredes fueran verdes, las puertas y ventanas en el interior verdes, blancas las paredes, verdes las puertas en el interior y azules en la costa. Efectivamente, esa es la respuesta, así que hay rebote, un punto para el CEO Argana, que de paso va a responder a su décima pregunta y última, por tanto, de la primera prueba. Dice así: César Manrique fue un gran conversador. Muchísimo, era apasionado para todo, también por tanto para hablar. Pero había un tema del que nunca quería hablar. ¿Cuál era ese tema? A, de la vida, Manrique nunca quería hablar de la vida. B, del amor, Manrique nunca quería hablar del amor. O C, de la guerra, Manrique nunca quería hablar de la guerra. Tiempo. C, de la guerra. La C, de la guerra, yo creo que esa, en fin, no hacía falta ni tiempo ni nada. Manrique nunca quería hablar de la guerra, como creo que no queremos hablar absolutamente nadie de la guerra. Y era un apasionado de la vida, de la naturaleza, y ahí sí que tela, hablaba y mucho de la vida, y era un auténtico placer escucharlo. Venga, pues décima pregunta para ustedes también. Blas Cabrera, en 1964, que fue un grandísimo año, seguramente el mejor de la historia de la humanidad, pero de largo, nació en ese año gente interesantísima. Bueno, pues en el 64 César viaja a Nueva York. En ese año, en Lanzarote, sucede un acontecimiento relacionado con el agua que cambiaría nuestra historia. ¿De qué se trata? A. En ese año llovió tanto que ya nunca más tuvimos problemas con el agua. B. En ese año se instaló la primera planta desalinizadora. O C. En ese año Firgas decidió empezar a hacer agua con gas. Tiempo. ¿Qué pasó en el 64? Además de nacer yo, entre otras mucha gente, naturalmente. La B. ¿Ahora? ¿La B? Sí.
la B. Por tanto, en Lanzarote en ese año se instaló la primera desalinizadora. Es efectivamente correcto. Enhorabuena, 2 puntos para el Blas Cabrera Felipe B, y en ese año también empezó a cambiar la historia de la isla. Así que ha terminado la primera prueba, la de ¿sabes la respuesta? Vamos a echar un vistazo a los marcadores. ¿Cómo queda a esta hora, por tanto, en el programa? 20 puntos para el CEO Argana B, 17 puntos para el Blas Cabrera Felipe B. Esto no ha hecho más que comenzar. Estamos en la primera prueba, hay 3. La segunda prueba se llama ¿qué falta ahí? Bueno, en esta prueba es el segundo programa, lo explico, van a ver los equipos, el CEO Argana y el Blas Cabrera, van a ver, y ustedes en casa, un cuadro de Manrique, porque Manrique por encima de todo era pintor, siempre se definió y se consideró a sí mismo como un pintor. Van a ver una obra de Manrique, 10 segundos para verla, atentos en casa, luego desaparece y aparece otra vez el cuadro, pero le hemos quitado algo. Y los chicos, las chicas tendrán que adivinar qué le hemos quitado, qué falta ahí. Por eso se llama la prueba así, si es que todo tiene un porqué al final. Así que, ¿están ustedes preparados? ¿Qué tal de vista? Bien. Ahí está la tele. Tienen recursos también, que no lo hemos dicho al principio, hay libros y tal para consultar. Son 45 segundos, lo que pueda dar tiempo. Vamos a ver el cuadro del equipo rojo. Es este. Pues ahí lo tienen, sin título, de 1955, óleo sobre lienzo perteneciente a una colección particular. Manrique siempre se sintió fascinado por los peces de colores. Ha desaparecido ya el cuadro, por tanto, aparece de nuevo. Chicos, chicas, CEO Argana, ¿qué falta ahí? Ahí está el cuadro. Decíamos que es de una colección particular, que Manrique siempre se sintió fascinado por los peces de colores, que inspiraron su infancia, su adolescencia. En fin, ese es uno de esos cuadros, ¿no? Gara, ¿lo tienes claro ya? Sí. En fin, dinos, ¿qué falta ahí? Falta una de las figuras abajo a la izquierda. Una de las figuras abajo a la izquierda. Vamos a ver el cuadro. Si falta una de las figuras abajo a la izquierda, según lo vemos nosotros, ahí en ese huequito. Sí. Pero, ¿sabías precisarnos qué figura era? Ya. Es que iba a decir un pescado, pero... ¿El pescado? Claro, adivinar qué pescado es en función de eso, dices esto es un poco... El de arriba a la derecha igual puede ser una vieja, por los colores. Vamos a resolver. Falta ahí un pescado. Efectivamente falta un pescado, que igual es un chucho, ¿no? Una raya. Falta efectivamente un pescado. Muy bien. Bueno. Vamos a por la misma prueba, pero para el Blas Cabrera Felipe. Chicas, chicos, ¿están preparados? 10 segunditos para ver este cuadro. De 1950, es un sobre tinta y acuarela de 20 centímetros, pertenece a una serie hecha para el Parador de Arrecife. Y ahora les digo dónde ha acabado. Vamos a ver qué falta ahí. Ahí está el cuadro. Esta serie fue hecha para el Parador de Arrecife, que actualmente está, sin embargo, en el Parador de La Palma, después de pasar por el Parador de Tejera, en Gran Canarias. Un pequeño repertorio iconográfico. Manrique en una época pues pintaba bastantes de estos cuadros, de calabazas de agua, de cactus, sobre bases pétreas, ¿no? Sobre la tierra, sobre el territorio. Ahora, ¿qué falta ahí? En la esquina superior izquierda, ¿sí? falta un pájaro volando. Un pájaro volando. Falta un pájaro volando en la esquina superior izquierda. Vamos a resolver. Falta efectivamente un pájaro volando en la esquina superior izquierda. Enhorabuena, porque eso fue en 1950. Si fuera en los años 90, igual podríamos decir que era una pardela lo que faltaba ahí, pero no es el caso. Bueno, este cuadro lo pueden ver en el Parador de La Palma, ahí está. Bueno, pues fin de la segunda prueba de este ¿qué falta ahí? No ha sido complicado, ¿no? Ha estado todo bien, ¿verdad? Claro, cuando uno se somete a este tipo de pruebas sin conocerlas, dirán, madre de Dios santísima, la que me va a caer, qué será, qué no será. Y aquí no pretendemos poner entre la espada y la pared a nadie, sino pasarlo bien, divertirnos, aprender un poco de César, de su vida, de su obra, del pensamiento, del tiempo que le tocó vivir. Oiga, y si al final nos llevamos el premio, que ya les diré un día de estos cuáles son los premios, pero que son interesantes, ordenadores portátiles de los MacBook Pro, de estos muy modernos para el ganador, tablet para el segundo, los centros también se llevan un buen equipaje tecnológico, los coordinadores de los equipos también, en fin, se trata justamente de eso. Vamos a por los marcadores.
Vamos a por los marcadores. 24 puntos, CEO Argana B, 21 puntos, CEO Blas Cabrera Felipe B. Todo se puede arreglar, quedan todavía bastantes puntos en juego. También quedan bastantes puntos en juego para todos en una prueba que hemos llamado verdadero o falso. Bueno, esta prueba consiste en que hemos hecho trabajar a los alumnos. Bueno, nosotros habíamos trabajado ya suficiente preparando preguntas aquí, a cascoporro, como acaban de ver, y para la última prueba digo que trabajen ellos, que son jóvenes y con más energía. Así que les hemos propuesto que cada equipo prepare 2 preguntas que tienen que responderse con la fórmula verdadero o falso por parte del otro equipo. Si les hacen fallar, se llevan los puntos ellos, 4, pero si aciertan, son el equipo que acierte quien se lleva los 4 puntos. Claro, para resolver si es verdadero o falso lo que plantean los equipos, necesitamos, como en el programa anterior, y espero que junto con todos los programas, porque nos honra contar con su compañía y con su amistad, con Alfredo Díaz, del Departamento Pedagógico de la Fundación César Manrique. Alfredo, un placer de nuevo. Buenas tardes, Jaime. Gracias. Muy bienvenido. Gracias. Gracias a ti por querer volver después del primer programa. Gracias. Siempre Sí. motiva bastante que quieras volver. Así que, bueno, pues lo mismo que en el primer programa. Los chicos, ¿qué tal los has visto? Por cierto, el nivel, el conocimiento. Madre mía. Porque hay preguntas que tienen su cosa. Quizás alguno de ustedes se confundió en el propio enunciado de la pregunta. Siempre léanla con detenimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor falta una cosita muy pequeña. Por ejemplo, lo que hablaban del color. Le faltaba el azul. ¿Te acuerdas? En el color de las puertas y ventanas. Y ahí a lo mejor se despistaron un poco. Pero bueno, hay tiempo de remontar. Eso lo dejó escrito en la arquitectura, el libro sobre... Sí, en Arquitectura Inédita. Arquitectura Inédita lo dejó escrito, sí, digamos, como sugerencia, como exacto. directriz, Sí, no que era... fue asumida por la institución. Exactamente, claro. Después tendría que ser una aprobación por parte de los ayuntamientos, etcétera, para que eso se regulara. Pero sí era una sugerencia del CEN. Pues mira, nos hizo un favor, porque si hubiese dicho que quería las casas a rayas o a cuadros, la leche. A ver, bueno, venga. ¿En qué consiste esto? Ya lo he explicado. Van a plantearle 2 preguntas de forma alternativa y empieza el CEO Argana para tratar de hacer picar, en este caso, sus adversarios, compañeros en el fondo, del Blas Cabrera Felipe. Gara, alto y fuerte. La pregunta dirigida a Caora y a sus compañeros. Adelante. En su casa de la calle Rufino Blanco de Madrid tenía un mural humorístico que se llamaba Camellos en celo. ¿Es eso verdadero o falso que Manrique tenía en su casa de la calle Rufino Blanco de Madrid un mural humorístico que se llamaba Camello en celo? ¿Puede ser verdad o puede no serlo? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué dicen los chicos y chicas del Blas Cabrera Felipe B? ¿Caora? Verdadero. Es verdadero. ¿Tenía César Manrique un mural en su casa de Madrid llamado Camello en celo y que era humorístico, Alfredo? Pues sí que es verdadero. ¿Verdadero? Sí. Sí, lo tenía. Enhorabuena, por tanto, estamos hablando de unos años en los que a lo mejor al que mandaba no le hacía mucha gracia cierto humor. Claro. Estamos casi en el principio, de casi un periodo de formación de César en Madrid, y él empieza siendo un pintor figurativo. Es decir, representa la realidad como la ve. Luego, obviamente, eso va cambiando y en esta fase, cuando aparece Camello en celo, ¿no? Es precisamente César un poco se viene arriba y hace como una especie de fantasía sobre un camello disparatado, corriendo de una forma un poco tal, que es verdad, en algunos casos podía resultar hasta fuerte, ¿no? ¿Qué es esto, no? Pero bueno, él era así. Y luego es verdad que ya cambia totalmente su pintura y ya no va a lo figurativo, sino de manera muy, muy puntual, y se va a lo que conocemos fundamentalmente de César, que es el informalismo abstracto, ¿no? Son pinturas abstractas donde él va buscando la esencia de Lanzarote, esa vulcanología, esos colores, esas texturas, esa forma. Es así. En fin, pues nada. Enhorabuena, y les toca a ustedes, por tanto, formular al CEO Argana la pregunta para tratar de hacer fallar, porque de eso se trata, para llevarse ellos los puntos, que son 4, que están en juego, de la prueba de verdadero o falso. Ahora, adelante con el enunciado. Cuando Manrique fallece en un accidente en 1992, estaba a punto de producirse la inauguración de la fundación que lleva su nombre.
en el Taro de Taiche. ¿Verdadero o falso? Es cierto que cuando Manrique fallece en el 92, en un accidente de tráfico, estaba a punto de inaugurarse la sede de la Fundación César Manrique, erigida sobre la que fue su casa. Tiene que responder el CEO Argana esta primera pregunta de verdadero o falso. En casa, los mayores estarán haciendo memoria y recordando también aquel día fatídico, un viernes, además uno de los peores días de la historia de Lanzarote, naturalmente. CEO Argana, creo que ya más o menos lo tienen. Gara, ¿es verdadero o falso? Falso. Es falso. ¿Es falso que Manrique falleciera justo antes de inaugurarse la fundación? Es efectivamente falso, lo cual es un acierto. Sé que esta pregunta es un poco lío, porque tiene que diferenciar entre falso, error, verdadero y acierto. La pusieron falso, 4 meses antes. Exactamente, es una cuestión de tiempo. Por eso decía lo del enunciado de la pregunta. Tenerlo siempre eso claro. Es verdad, César tiene el accidente, ya estaba inaugurada la fundación. ¿De acuerdo? Exacto. Es verdad que fueron poquitos meses después de la inauguración, pero acertaron. Creo que la fundación se inaugura en marzo, puede ser, y el accidente sobrevino en septiembre. ¿No? La fundación ya funcionaba de bastante antes, porque hay un error que me gustaría aprovechar la oportunidad para aclarar. La gente se cree que la fundación, primero, tiene poco que ver con... A ver, la gente. Alguna gente cree que la fundación tiene poco que ver con César. Por eso, justamente. Sí. Porque fallece poco después. Claro. Pero, en fin, la fundación empieza en los años 80. Exactamente, es decir, esto es un trayecto largo. Es decir, es cierto que la fundación se inaugura en el año 92, pero no es menos cierto que esto viene de un proceso dilatado en el tiempo, que es desde los 80, prácticamente. Él, de todas formas, incluso antes ya estaba pensando en una fórmula que sirviera para, de alguna manera, mantener vivo su pensamiento, su obra, etcétera. Sí, pero viene de antes, sí. Bueno, pues vamos a... espérate, es que me apasiona tanto, que le toca a ellos, ¿verdad? Al CEO Argana formular la segunda pregunta y terminar, por tanto, su intervención en el primer programa. Vaya momento grande que ya terminan por hoy, que les quedan 2 programas mínimo. Vamos allá, por tanto, Gara, segunda pregunta para el Blas Cabrera. Participó en el diseño de la Residencia Real de La Mareta, donde Pedro Sánchez pasó las vacaciones de verano de 2022. Manrique participó en el diseño de la Casa Real de La Mareta, donde Pedro Sánchez pasó las vacaciones en el verano del 22, y Aznar en las del no sé qué, y Rajoy también, y en fin, aquello ha estado, y el rey, y el príncipe, y todo el mundo por ahí adentro, todo el mundo. ¿Unos cuantos? El mundo de los que viajan en preferente. Bueno, ¿es verdadero o falso que Manrique participó de alguna manera en eso? Ahora, Darín, cuando lo tengan, sin presión. ¿Lista? Falso. Es falso. ¿Es falso que Manrique participara? Pues me temo que es verdadero en este caso. Sí, ¿Es cierto? Sí que participó. Vamos a ver, es un poco hacerles un recorrido histórico. Esa casa, en principio, no era de patrimonio nacional, como es ahora, por eso vienen los presidentes y personalidades importantes a vivir ahí, sino esa casa pertenecía al rey de Jordania, a Hussein de Jordania. Y en el diseño interior y de los jardines, piscinas, etcétera, que es una casa espectacular, intervino César Manrique. César Manrique era muy amigo de Hussein de Jordania. Hay una anécdota muy interesante, y es que este rey de Jordania, que se enteró, bueno, ya de la muerte de César, y justo en ese tiempo él estaba enfermito también, tenía un cáncer, y estaba ya en fase terminal. Decidió venir a Lanzarote un poco para despedirse de la isla y de César, que ya no estaba. ¿Vale? Entonces, en un momento determinado, estas personas, los reyes, etcétera, tienen un protocolo de seguridad muy potente, ¿no? Pero saltándose todo el protocolo de seguridad, dijo que lo que él quería era poner un ramo de flores en el lugar, en la rotonda, esa donde César Manrique tuvo el accidente. Y así lo hizo, saltándose todo el protocolo, que fue una especie de caos para, pues, todos los de seguridad, se pusieron muy nerviosos. Por lo tanto, sí estaba ese vínculo, pero repito, esa casa inicialmente era de Hussein de Jordania. Obviamente esa casa después pasó a Patrimonio Nacional, y por eso vienen los distintos presidentes que ha tenido España en los últimos años. Creo que no puede ser que primero pasara a la Casa Real
y la Casa Sí, Real seguramente, dijera, sí. a lo mejor si la doy a Patrimonio Nacional, Claro. la mantenemos todos. Sí, a mí es eso. Algo así. Ese fue el proceso. Lo que pasa es que me gusta más decir que es de Patrimonio Nacional, que es decir, es Bueno, de todos. Claro, uno me regala a mí una casa y me dice, pues ahora tengo que mantener y tal. Claro, Digo, bueno. se la doy a la familia y entonces entre toda la familia... Sí, ellos vinieron al principio a la Claro. Casa Real y todo, pero Sí. después evidentemente los que más han mantenido son los presidentes de los distintos gobiernos. Bueno, última pregunta que tienen que formular Blas Cabrera al CEO Argana para ver si es verdadero o falso. 4 puntos en juego. Adelante, Kahora. La casa de Manrique en el Taro de Taiche está construida sobre 4 burbujas volcánicas y un pequeño jameo. ¿Verdadero o falso? La casa de Manrique en el Taro de Taiche está construida sobre 4 burbujas volcánicas y un pequeño jameo. ¿Es eso verdadero o no es verdadero? Por tanto, es falso. ¿Qué dicen ustedes en casa? ¿Lo sabrían responder? ¿Gara lo tiene claro ya? ¿Seguro? ¿Tantos compañeros por ahí todavía...? ¿Sí? Falso. ¿Es falso? ¿Es falso? Tiene 5. Es falso, efectivamente. ¿Y sabrían decir ¿Por qué? ¿Por qué falso? Porque tiene 5 burbujas y no 4. Alfredo, que Otra vez. curra allí, porque ahora es la sede de la Fundación, tiene ya las burbujas contadísimas. Sí, ¿no? un par de vueltas he dado por esa burbuja. Un jameo sí tiene, pero tiene... ¿Perdón? Que un jameo sí tiene, pero tiene 5. Sí, claro, pero las burbujas son 5, es verdad. Hay que decir que en esa zona donde Manrique construyó la casa hay 5 burbujas, pero en ese río de lava, hacia arriba, saben que es un río de lava que viene desde Timanfaya, concretamente del volcán de las Nueces, de las últimas erupciones de Timanfaya. Y esas burbujas volcánicas se forman de una manera natural. Acumulación de gas en el interior de la colada, en un momento determinado esa burbuja estalla, por decirlo de alguna manera, sale el gas, pero se queda la forma, ¿vale? Y él lo que hace es conectar una con otra. Pero lo más importante de esas burbujas es que ya habían sido utilizadas, la mayoría de ellas. ¿Y para qué servía una burbuja de esa volcánica? Pues servía para que los agricultores de Lanzarote, que se las tenían que ingeniar, los hombres y las mujeres de Lanzarote, merecen un monumento. ¿Por qué? Porque ante la precariedad buscaban algún lugar donde, por ejemplo, cultivar higueras. Y esas higueras las cultivaban dentro de la burbuja, porque hay un microclima, hay una situación de humedad, están protegidas del viento, etc. Y se desarrollaban ahí dentro. A César eso le pareció una maravilla. Dice, pero si esto es un elemento de máxima singularidad, y César lo que hace es poner en valor la singularidad de Lanzarote, no se olviden de eso. De tal manera que su casa, en esas burbujas, las convierte en toda una exhibición, por decirlo de alguna manera, una muestra de esa singularidad de Lanzarote. Esa es la clave, y sí que son 5. Pues esa es la aclaración. Enhorabuena. Muchas gracias, Alfredo, por haber venido a este segundo programa. Suerte a todos, a todas. Te esperamos en el tercer programa para ayudarnos a resolver si es verdadero o es falso lo que plantean los equipos en torno a la vida de César Manrique. Pues hemos llegado al final del segundo programa de Saber de César. Es la hora de echar un vistazo a los marcadores de este programa. CEO Argana B y es Blas Cabrera Felipe B. Así es, han quedado los marcadores. CEO Argana B 36 puntos y es Blas Cabrera Felipe B 25 puntos. Ese es el marcador de hoy. Enhorabuena, por tanto, para el CEO Argana. No hay que preocuparse, quedan 2 programas más, muchas preguntas, todas así de fáciles. O sea, ya han pasado la primera experiencia. Y con este segundo programa se cierra también la primera jornada del grupo A, del primer grupo, después del primer programa entre el Colegio Arenas Internacional y el IES Agustín Espinosa y el programa de hoy. Creo que podemos ver cómo está la clasificación. Así queda de momento el grupo A. El IES Agustín Espinosa A, después de un programa, tiene una victoria, 2 puntos, 10 respuestas acertadas de forma directa. El Argana B, mismos puntos, una respuesta acertada, pero 9 preguntas acertadas de manera directa. Colegio Arenas Internacional y el IES Blas Cabrera Felipe, de momento con el marcador por estrenar, pero quedan todavía 2 programas de este grupo. Muchísimas gracias al IES Blas Cabrera Felipe B, a sus coordinadores, muchas gracias al CEO Argana también, a sus coordinadores. Gracias a ustedes por vernos en este segundo programa de Saber de César. Recuerden que les espero en el próximo programa y que a veces se gana y siempre se aprende.
Centros de Arte, Cultura y Turismo, Cabrera Medina y Cabildo de Lanzarote patrocinan este espacio.